pacientes con rinitis, dermatitis atópica por contacto, etcétera. Pacientes que anteriormente hayan tenido patologías previamente diagnosticadas. Bueno, necesitamos saber qué preguntarle al paciente. Si alguna vez ha tenido pitos en el pecho. Cuando establecemos que son pitos, pues es para que los pacientes entiendan la manera coloquial de decir sibilancias. Entonces, ha tenido tos, sobre todo por las noches, pues ya como les dije, es una enfermedad de carácter paroxística nocturna. Eh, Ha tenido tos, pito, dificultad al respirar en algunas de las épocas o contacto con animales, plantas, tabaco o trabajo. Eso hace referencia en que en algunas épocas del año, como la primavera, pues la mayor proporción de polen, digamos, está en el aire. En cambio, por ejemplo, en invierno en algunos países pueden desencadenar pseudoalergias, como lo dije, por la sensibilización de mastocitos, sin necesidad de tener una atopia. Contacto con animales, plantas, tabaco. El tabaco sobre todo es un factor irritante. Sabemos que los factores irritantes también van a desencadenar. ¿Ha tenido tos, pitos, dificultad al respirar después de hacer ejercicio físico moderado? Pues conocemos que hay asma por ejercicio físico moderado debido a la osmolaridad de las secreciones. ¿Ha padecido resfriados que le duran más de 10 días o le bajan al pecho? Pues como lo dije, las rinitis son muy riesgosas de que posteriormente nos pueda evolucionar a un asma. ¿Ha utilizado medicamentos inhalados que le alivian estos síntomas? Entonces tenemos que preguntarle si utiliza corticoides, si utilizan diferentes tratamientos. Ahí podemos establecer un diagnóstico previo de asma. ¿Tiene algún tipo usted de alergia? Pues sabemos que la atopia es el asma que es lo más prevalente, que es por alergia. ¿Y tiene algún familiar con asma alergia? Pues sabemos que los factores genéticos influyen demasiado. Entonces, para hacer un diagnóstico diferencial, vamos a hacer un diagnóstico diferencial sobre todo con el EPOC. La edad de inicio en el asma se puede dar en cualquier edad. Obviamente las más prevalentes van a ser en niños. Si te llega al consultorio un paciente menor de 15 años que tiene dificultad para respirar, sobre todo en las noches se despierta, vamos a sospechar sobre todo un asma. ¿Por qué? Porque sabemos que el EPOC es prevalente mayor de 40 años, además que eh, van a tener, digamos, daño de lo que es el epitelio respiratorio debido sobre todo al cigarrillo que cocinó con leña toda su vida. Entonces, la presencia de la atopia es frecuente en el asma, en cambio en el EPOC es infrecuente. Los antecedentes familiares es muy importante establecerlos, sobre todo en el asma. Padre asmático, casi siempre el niño sale asmático. En cambio, en el EPOC no necesariamente necesita establecer un diagnóstico unos antecedentes familiares. La variabilidad de síntomas, sí hay muchos síntomas variables en el asma. En cambio, los síntomas del EPOC, pues ya lo vieron con mi compañero, no varían demasiado. Por ejemplo, como les dije, era una enfermedad heterogénea, una enfermedad que, digamos, hay tos en un paciente, hay paciente que no tiene tos. Hay tos en un paciente, más tos, en otros pacientes no tienen. Entonces, la respuesta a glucocorticoides es muy buena casi siempre. Obviamente, como les dije, pacientes obesos tienen mucha resistencia a glucocorticoides. Y en el EPOC, pues no se sabe o depende, es variable. Entonces, también, pues sospechar entre estas edades hay otras patologías en las cuales podemos sospechar no solamente de asma, sino de estas. Por ejemplo, la fibrosis quística, las bronquiectasias, enfermedad cardíaca congénita, tromboembolismo, entre otras, donde los síntomas característicos de ellas son muy parecidos a lo que es el asma, la disnea, síntomas de aparición brusca, tos, moco excesivos, etcétera. En cambio, los pacientes mayores, disfunción de cuerdas bucales, hiperventilación, bronquiectasia, enfermedad parenquimopulmonar, etcétera. Y también podemos colocar aparte lo que son neoplasias. Y en esto también tenemos patologías muy parecidas a lo que es el asma. Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia natural. Entonces, la historia natural tenemos que establecer primero la edad de inicio de los síntomas y si hubo un diagnóstico. Entonces, si tenemos una paciente mayor de 40 años que tiene la sintomatología base de lo que es el asma, entonces podemos sospechar de dos cosas, sobre todo el EPOC. Le preguntamos a la paciente, ¿usted ha vivido en el campo? ¿Se ha cocinado con leña? Sí, he cocinado con leña, doctor. Pues probablemente esta enfermedad sea un EPOC. Obviamente no se descarta asma.
saber la progresión de la enfermedad. Digamos, si la enfermedad ha venido progresando desde que era niño a una mejoría, por ejemplo, muchas personas, digamos, que sufren de niño asma, ya ahorita pues no sufren de asma cuando son adultos, y sobre todo sabemos que el uso de beta bloqueadores pues ayuda a crear exacerbaciones asmáticas. Vamos a hablar sobre todo de exacerbaciones, porque a nuestra consulta el paciente nos va a llegar porque tiene dificultad para respirar o porque tiene, digamos, crisis asmáticas. O sea, no nos va a llegar para que me haga un chequeo, le descubrimos el asma, no, siempre va a llegar cuando le esté fallando algo, por ejemplo, una disnea. Entonces, en las exacerbaciones tenemos que tener en cuenta, uno, los signos y síntomas habituales que van con mayor gravedad, que cómo va evolucionando. Si empezó con pocos síntomas a muchos síntomas, si hubo como, si fue variable, si no fue variable, si siempre fue constante, si es crónico, si es de manera espontánea, las exacerbaciones casi siempre son espontáneas por el hecho de estar en contacto, por ejemplo, con alergenos. La duración, si digamos las crisis asmáticas me duran tal hora a tal hora, minutos, segundos, la frecuencia, o sea, cuántas veces al día, a la semana, al mes, al año me ocurren las crisis asmáticas. Al mismo tiempo, la severidad. Si algún momento tuvo intubación, si algún momento estuvo nebulizado, etcétera. Y sobre todo el número de exacerbaciones que los vamos a contabilizar según el mes, el año, dependiendo de la condición del paciente. Entonces, tenemos otra vez los síntomas y signos clásicos de lo que son el asma. Pues vamos a aprendernos una pequeña mnemotecnia que es DOTES, donde la D es disnea, la O presión del pecho, la T tos, la E expectoración y la S sibilancias. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente en un paciente asmático, como le dije, es una enfermedad heterogénea, puede tener un síntoma o dos síntomas, los tres, los cinco o solamente tres, etcétera. Y los síntomas se presentan en la noche o al levantarse, lo cual se conoce como disnea paroxística nocturna, lo cual nos puede generar un paciente que va a tener insomnio y las sibilancias al respirar, sobre todo al exhalar. Yo les expliqué ayer la fisiopatología y en este momento sabemos por qué hay problemas más que todo al exhalar. Entonces vamos a hablar un poquito de los signos y los síntomas. Entonces, la disnea es el síntoma más común. El paciente te va a llegar al consultorio porque, doctor, no puedo respirar bien. Entonces, ¿cómo se ha sentido? ¿Qué más sintomatología tiene? Si tiene tos, sibilancias o presión torácica. Muchas veces los pacientes solamente tienen disnea, o como les dije otra vez, dos de estos, o los cuatro, o los cinco, lo cual depende del grado de obstrucción de las vías aéreas. Tenemos pacientes que van a llegar directamente a urgencias o pacientes que van a llegar al consultorio con un cuadro de evolución. Entonces, vamos a saber que la disnea se produce por hiperinsuflación del pulmón. Los problemas, sobre todo al expirar, pues lo vuelvo a explicar, es debido a la contracción constante de la musculatura inspiratoria y el cierre temprano de las vías. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener crisis que son agudas, vamos a tener crisis que van a ser crónicas, pacientes agudos, perdón, y pacientes crónicos. En los pacientes agudos van a ser exacerbaciones espontáneas que tienen menor complicaciones. En cambio, los pacientes crónicos que ya tienen más daño en parénquima, ya tienen más daño en epitelio, van a haber mayor complicación en las exacerbaciones. Los ataques van a ser más constantes y normalmente puede llegar incluso a un asma letal. Para explicar un tipo de disnea que es muy frecuente, que obviamente se tiene que descartar primero una patología cardíaca congestiva, es la disnea paroxística nocturna. El causal de esta disnea, pues claramente es la edematización que sufre el epitelio de lo que es los bronquios. Esta congestión pulmonar se da por la poca actividad adrenérgica que ocurre en la noche. Sabemos que la actividad adrenérgica nos va a hacer la broncodilatación, lo cual deriva de una broncoconstricción paroxística, sobre todo al estar acostado. La acumulación de la expectoración de los bronquios. Sabemos que como hay poca actividad mucociliar, van a acumularse la expectoración de los bronquios. Entonces, ¿cómo se acumula? El paciente se levanta, primero el paciente está en una posición de cúbito supino, la cual no tolera, hace que las vías aéreas se dificulten y el paciente se levanta en cualquier hora de la noche, normalmente a las 4 de la mañana, 3 de la mañana. Entonces, tenemos otra, o sea, otra más importante, perdón, otra que es igual de importante, que es la opresión del pecho, que obviamente también tenemos que descartar patologías cardiogénicas.
es una opresión retroesternal. Se da por los reflejos de receptores de irritación y al mismo tiempo es un dolor de tipo pleurítico. Como sabemos, la mayoría de las fibras de nuestro tórax, de la parte de los pulmones, está en la pleura. Entonces, ¿qué va a pasar? Como sabemos que hay una hiperinsuflación, va a estar en contacto el pulmón y va a estar totalmente irritada la pleura debido a que el pulmón está totalmente inflado y va a estar en contacto con la pleura, perdón, con las paredes del tórax totalmente. Eso va a generar una irritación y va a generar un dolor. Es un dolor de carácter urente y sabemos que como hay un volumen residual aumentado, entonces vamos a tener una aspiración máxima mucho más baja, una aspiración máxima forzada mucho más baja. Eso ya luego se lo explicaré cuando demos espirometría. Entonces, tenemos también otra que es la tos. La tos, pues normalmente nos daría una sintomatología de carácter precoz, o sea, el inicio de la enfermedad del asma, y es un reflejo vagal ante la irritación. Pues la tos es para establecer un diagnóstico solamente derivado en tos, pues hay muchísimos diagnósticos diferenciales. Entonces, sobre todo, muchas veces no está presente. Digamos, los pacientes que no están tan graves, pacientes que han evolucionado bien la terapia con broncodilatadores, pues no, muchas veces no están presentes. Por lo tanto, un paciente que tenga un asma con tos se dice asma variante con tos. Normalmente esa tos es nocturna, normalmente no genera síntomas diurnos. ¿Por qué? Por lo mismo que le expliqué, por la disnea paroxística nocturna. Normalmente es seca, paroxística, con emesis en niños pequeños con reflujo gastroesofágico. Normalmente los niños cuando hay un ataque de tos van a generar emesis. Entonces, perdón. Entonces aquí vemos un poco ¿por qué se da la tos? Simplemente por la activación de los nervios vagales, los cuales nos van a dar un reflejo colinérgico, haciendo que todas las células del músculo liso hagan contracción y eso va a generar la tos. Primero al inspirado, luego al expirado. Entonces, tenemos la expectoración. La expectoración no siempre tampoco está presente, es la menos frecuente, pero normalmente esa expectoración tiene que ser aspecto hialino. Entonces, ese aspecto hialino nos indica que no hay ninguna infección, que no hay nada malo, simplemente es por la hipersecreción que se produce derivado por las vías de la hipersensibilidad. Cuando hay un aspecto purulento, ojo, es una advertencia porque hay una altísima probabilidad de una coinfección o un asma grave, coinfección sobre todo de bacterias. ¿Por qué? Porque sabemos que, ¿por qué se da el aspecto purulento? ¿Por qué se da la pus? Simplemente por infiltrado neutrofílico y eosinofílico. Entonces ya significa que es un asma grave, una persona crónica. Entonces, las sibilancias. Entonces, siempre hemos escuchado que en el asma siempre va a haber sibilancias. Pues no siempre es así. Vamos a tener pacientes que incluso van a ser asintomáticos. Sobre todo las sibilancias se dan por la disminución del diámetro de las vías aéreas. ¿Por qué? Porque eso es provocado por la broncoconstricción, que va a generar un flujo turbulento. Ese flujo turbulento hace que el sonido sea parecido a un pito, porque totalmente el aire va a estar chocando con las paredes. Entonces, a la auscultación siempre se va a presentar en los pacientes que tengan una crisis asmática, pero en los pacientes que estén totalmente normales, que vengan por un choqueo, no es un signo característico de esos pacientes. Son pacientes que tienen alto compromiso cuando se escuchan las sibilancias sin necesidad de auscultación y se observan las exacerbaciones con acompañamiento o no disnea. Entonces, exacerbaciones con disnea son pacientes graves y que no tienen disnea, pues son pacientes que simplemente están teniendo una crisis no grave. Normalmente el paciente controlado no tiene o solamente en la expiración forzada. Entonces, normalmente para que usted le escuche a un paciente controlado, usted tiene que decirle, por favor, inspire profundo y expire todo. Entonces, cuando expira profundamente, forzadamente, ahí sí se va a escuchar. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para el examen físico? Pues simplemente una excelente inspección, una buena palpación y percusión y una buena auscultación. Entonces son los 4 pilares básicos de todo examen físico para cualquier patología. Entonces, en la inspección vamos a tener que, como el paciente la mayoría de las veces nos va a llegar con exacerbaciones, con crisis asmáticas, el paciente va a ser un paciente disneico. Entonces, el paciente disneico
va a tener una fascia disneica, una fascia donde el paciente está ansioso, agitado, el paciente se le notan los músculos inspiratorios accesorios y los músculos inspiratorios ayudadores que van a estar en furor, por ejemplo, el platisma, el esternocleidomastideo, los intercostales, etcétera. En la inspección se observan inspiraciones cortas y expiraciones largas. Entonces, normalmente se ve tirajes. Los tirajes son, digamos, básicamente son la acción de los músculos ayudadores en la respiración, sobre todo se ven en los niños pequeños. Y ortopnea, digamos, no consienten, cuando están en una exacerbación, no consienten, están acostados. Al mismo tiempo, los niños sobre todo se van a observar aleteo nasal. El aleteo nasal, ¿por qué? Por el músculo elevador del ala nasal. Pacientes crónicos, tórax en tonel y baja, y esto se produce debido a una baja expansión pulmonar. Entonces, el tórax se acomoda para que supuestamente los pulmones tengan mucho más espacio para poder expandirse. Entonces, ahorita tenemos la palpación. La palpación simplemente es colocar la mano en el paciente mientras dice una palabra. Esta palabra normalmente la que utilizamos es 33. Esta 33 en los pacientes con crisis asmáticas se escucha de una manera más aguda y se escucha como un pito, como dicen coloquialmente, o sea, se escucha la voz sibilante, como si estuvieran silbando. Normalmente se sienten menos las vibraciones o son inexistentes. Cuando el paciente dice 33, la vibración actúa al colocar la mano de lo que es el tórax del paciente, va a simplemente ser inexistentes o ver menos vibraciones, todo dependiendo de la condición del paciente. La palpación, siempre va a haber una taquipnea en una crisis asmática y siempre hay un asincronismo. Entonces, aquí es una hiperventilación con asincronismo y es básicamente lo que se ve en un paciente asmático. Y sobre todo, algo muy importante que también hay que hacer en la palpación es el pulso paradójico. Entonces, para hacer los ruidos de Korsakoff, vamos a ver que al momento de la inspiración va a disminuirse la presión arterial en menos de 10 milímetros de mercurio. Aquí lo estamos viendo. En la expiración vamos a ver que la presión es normal, pero vamos a ver que mientras vamos haciendo la inspiración, entonces el pulso va a bajar. Sobre todo, que se tienen que bajar 10 milímetros de mercurio para hacer un pulso paradójico. Entonces aquí están las maniobras siempre es evitando los huesos, evitando las estructuras óseas, y sobre todo si vamos a palpar estructuras óseas, por ejemplo, en la parte anterior del tórax, siempre vamos a palpar las partes intercostales. Vamos a palpar también en la forma clavicular debido a que vamos a observar el ápex, para observar cómo está funcionando el ápex. Y sobre todo para mirar la expansibilidad del pulmón. Si está expandiendo bien, significa que el paciente no está teniendo una crisis muy grave. Si la persona no se siente ninguna expansibilidad, pues es una paciente con una exacerbación muy grave. Al mismo tiempo, esta técnica se utiliza para escuchar las vibraciones producidas al paciente pronunciar una palabra o una oración. Por ejemplo, diciendo 33, en los cuales se tiene que también evitar estructuras óseas e ir yendo, por ejemplo, paravertebral y a nivel anterior, intercostal. Y esta es la forma para hacer em, para hacer la perfusión. Entonces, para hacer la perfusión, esta es la técnica adecuada, que simplemente el dedo corazón, como dicen coloquialmente, apoyado dentro de lo que es la estructura del tórax, y el otro corazón es el que tiene que golpear, y así es la forma adecuada para hacer la percusión. ¿Qué va a estar aquí? Entonces, en la percusión vamos a tener un patrón hiperresonante, y a la auscultación vamos a escuchar sibilancias en ambos campos pulmonares normalmente. Digamos, cuando los pacientes sufren broncoaspiración, normalmente es en un solo pulmón, entonces por lo tanto vamos a escuchar sintomatología en un solo pulmón. Y el murmullo vesicular está disminuido. ¿Por qué? Porque no hay mucha expansibilidad de los pulmones, por lo que sabemos está hiperinsuflados. Entonces, ahorita vamos a escuchar lo que es, cómo se escuchan las sibilancias. ¿Listo? Quiero que le presten todos atención. ¿Me dicen si se escucha? ¿Se escucha? No. Ah, bueno, pues No. entonces, bueno, bueno, no sé qué le pasó a esto. Bueno, ya lo miran en la presentación.
¿Listo? Bueno, no se escuchó. Pero básicamente es como un pito. Entonces, eso es prácticamente lo que necesitan saber sobre la percusión y la auscultación. Obviamente, en la auscultación se tiene que hacer por partes. Entonces, vamos 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, siguiendo siempre ese patrón, de un lado a otro, luego baja, al otro, luego baja, al otro, luego baja, al otro. Esta técnica se utiliza lo mismo para la percusión, entonces la percusión aquí, percusión acá, siempre evitando estructuras óseas. Y si vamos a hacer la percusión, por ejemplo, en estos sitios donde obviamente vamos a tener las costillas, siempre se hacen a nivel intercostal. Entonces, en estos casos vamos a escuchar hiperresonancia al mismo tiempo sibilancias al momento de la auscultación. Entonces, estos son los focos auscultatorios para poder hacer en el pulmón. Y ya para finalizar el tema de la semiología, entonces vamos a ver un pequeño resumen de lo que es una exacerbación leve, moderada y grave. Las sibilancias en las leves van a estar siempre en la aspiración forzada. En cambio, en las moderadas y graves van a estar audibles. En las moderadas, en la inspiración y expiración y muy exageradas, o pueden que no hayan cuando ya el compromiso es muy, muy fuerte, que ya puede indicar parada respiratoria, es en las graves. La dificultad para la vida normal, digamos en el asma leve, que es controlable, digamos la persona es juiciosita, no tiene ninguna dificultad. Pero los pacientes que sufren episodios constantes de exacerbaciones, de crisis asmáticas, normalmente durante estas exacerbaciones prefiere estar sentado, parado, o en el caso si es un lactante, tiene un llanto corto y débil. Normalmente dicen que es maullido de gato. En cambio, el niño se inclina hacia adelante, ya no puede caminar y el lactante deja de comer cuando ya es una exacerbación grave. Eso también pasa en los adultos, que los adultos tienden a inclinarse hacia adelante. El lenguaje, el habla es normal. En cambio, las moderadas son frases cortas de 3 a 5 palabras o en la grave palabras aisladas. Entonces, usted le pregunta al paciente, ¿cómo está? Es, estoy bien. Entonces, digamos, son pausas que pueden indicar un compromiso moderado o grave si son palabras aisladas, o sea, de uno en uno puede indicar que es un compromiso muy grave. Al mismo tiempo que las frecuencias en el leve pues son normales de las exacerbaciones, aumentadas en las moderadas y en las graves pacientes crónicos es demasiado aumentada. Son episodios muy constantes que ya hay un daño de lo que es en el epitelio, una fibrosis marcada y al mismo tiempo una estenosis. Entonces, la sintomatología cardíaca y respiratoria va a estar aumentada, digamos, en la leve y puede haber bradicardia en la grave. Eh, ¿Listo? El nivel de conciencia, perdón, aquí es aumentada dentro de la moderada, sino que está como mal aquí la imagen, perdón. Y el nivel de conciencia en un paciente leve, pues es normal. En un nivel de conciencia es normal agitado y el paciente que tiene un asma grave, una exacerbación grave, pues puede estar agitado, somnoliento e incluso inconsciente. El paciente inconsciente es muy probable que me haga un paro respiratorio inminente. Síndrome de estrés, pues no, en los pacientes leves no se presenta, pero en los pacientes moderados y graves, en los pacientes moderados, musculatura accesoria, que son las intercostales, ¿listo? El diafragma, etcétera. En cambio, en las graves se utiliza la musculatura accesoria y el tiraje subcostal, que ya son los pacientes que ya están muy graves. La cianosis no se presenta ni en leve ni en moderada, en cambio, en los graves sí, y ya la saturación de oxígeno vemos que es menor de 90 o 91 cuando los pacientes están en una fase muy grave. Cuando un paciente está, que se puede controlar es de 91 a 95 y si es mayor de 95 es un paciente que está leve. Y pues nada chicos, esto sería todo la charla de hoy, un repaso rapidito de lo que es eh, la semiología de lo que es el asma. Si tienen preguntas, pues demos un espacio para preguntas. Un segundito. Listo. A ver, ¿tienen preguntas? 5 minutos de preguntas, chicos. Cualquier duda que tengan, por favor la escriben. Cualquier duda, tenemos 5 minutos. Bueno, entonces quedó todo claro, chicos.
Quedó todo claro, no hay ninguna pregunta, no hay ninguna confusión con algo, necesitan que les expliquen otra vez alguna cosa. ¿Listo? Listo, Miguel, con todo el gusto. Bueno, si no tenemos preguntas, si no tenemos aclaración de algo, pues nada, muchísimas gracias. Espero que la información le haya sido de mucha utilidad. Ya mañana vamos a ver lo que es tratamiento, vamos a ver el abordaje, los paraclínicos y entonces, pues nada, chicos, eso es todo por hoy. Espero que tengan una excelente noche. Espero que les haya gustado. Listo. Entonces, bueno, chicos, hasta la próxima, hasta mañana.